Ante Pilato y Herodes, se levantó toda la asamblea, lo condujeron ante Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo: «Nosotros hemos encontrado a este agitando a nuestra nación, impidiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey». Pilato le preguntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?» Y le respondió: «Tú lo dices». Pilato dijo a los pontífices y a las muchedumbres: «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Pero ellos insistían con más energía. Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Al asegurarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, porque Herodes estaba también en Jerusalén por aquellos días. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él, y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él nada respondió. Por su parte, los pontífices y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes, con sus soldados, despreció a Jesús y, burlándose de él, le puso un vestido blanco y lo envió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. De nuevo ante Pilato, Pilato convocó a los pontífices, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo. Yo lo he interrogado delante de vosotros, y no lo he encontrado culpable de las cosas que lo acusáis. Herodes tampoco, puesto que nos lo ha devuelto. Nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo pondré en libertad después de haberlo castigado». Tenía que dejarles en libertad un preso durante la fiesta, y ellos gritaban todos a una: «Quita a este y déjanos en libertad a Barrabás», el cual había sido encarcelado por una sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló, pues quería dejar en libertad a Jesús. Pero ellos gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Y Pilato por tercera vez le dijo: «Pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él causa alguna de muerte. Por tanto, lo dejaré en libertad después de haberlo castigado». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que sea crucificado, y sus gritos resultaban violentos, y Pilato decidió que se hiciera como pedían. Dejó en libertad al que pedían, el cual había sido encarcelado por una sedición y homicidio. Se entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Camino del Calvario. Cuando lo conducían echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban de él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días en los que se dirá: dichosas estériles, y las entrañas que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos. Porque si esto hacen al leño verde, ¿qué se hará al seco?». Conducían también a 2 malhechores con él para ejecutarlos. Crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
y se repartieron sus vestidos a la suerte. El pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes se burlaban, diciendo: «Ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido». También los soldados lo escarnecían acercándose a él y dándole vinagre, diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él, en letras ciegas, latinas y hebreas: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificado le insultaba diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo reprendió diciendo: «Ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio, y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero este ningún mal ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino». Y le contestó: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó, y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había ocurrido, glorificaba a Dios, diciendo: «Verdaderamente, este hombre era justo». Y toda la multitud que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús estaban a distancia, igual que las mujeres que lo habían seguido de Galilea, presenciando todo esto. Sepultura. Un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, varón bueno y justo, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual no estaba de acuerdo con el consejo ni con lo obrado por ellos, y que esperaba el reino de Dios, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y habiéndolo bajado, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no había sido puesto nadie. Era el día de la preparación de la Pascua, y rayaba ya el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el monumento, y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado reportaron según el precepto. Resurrección. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, volvieron al sepulcro, llevando los aromas preparados, y se encontraron con que la piedra había sido rodada del sepulcro. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y mientras ellas estaban perplejas por esto, he aquí que se presentaron a ellas dos varones con vestidos deslumbrantes. Como ellas se asustaron y bajaron los ojos al suelo, ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló, estando aún en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en las manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día». Ellas se acordaron de estas palabras. Regresaron del sepulcro y contaron todo a los 11 y a todos los demás. Eran María de la Magdala, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas, las que decían estas cosas a los apóstoles. Y aquellas palabras les parecieron un delirio, y no las creían. Mas Pedro se levantó y se fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio los lienzos, y regresó a casa, maravillado de lo ocurrido. Los discípulos de Emaús, aquel mismo día, 2 de ellos, se dirigían a una aldea distante de Jerusalén 60 estadios llamada Emaús, y conversaban de todos estos sucesos. Y mientras ellos hablaban y discutían,
Jesús mismo se les acercó y caminó con ellos. Pero sus ojos estaban impedidos para reconocerlo, y les dijo: ¿Qué conversación es la que lleváis en el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no sabes lo que ha sucedido en ellas estos días? Y les dijo: ¿Qué? Y ellos le contestaron: Lo de Jesús de Nazaret, un hombre que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, como lo entregaron nuestros pontífices y magistrados para ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él quien libertara a Israel. Pero a todo esto ya es el tercer día desde que acaecieron estas cosas. Por cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: Oh necios y tardos de corazón, para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo sobre él hay en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos, mas ellos lo forzaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Puesto a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y sus ojos se abrieron y lo reconocieron, y desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras no hablaba en el camino y no explicaba las Escrituras? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que decían: Verdaderamente el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos contaban lo del camino, y como lo reconocieron al partir el pan. Aparición de los apóstoles. Estaban hablando estas cosas cuando Jesús mismo se presentó en medio de ellos, diciendo: La paz sea con vosotros. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y les dijo: ¿De qué os turbéis y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme, y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no creían aún de pura alegría y admiración, les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Y le dieron un trozo de pez asado. Lo tomó y comió en su presencia. Despedida y ascensión. Y les dijo: Os he dicho estas cosas, estando todavía con vosotros. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia, para que entendieran las Escrituras. Les dijo: Así está escrito que el Cristo sufriera y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la penitencia y la remisión de los pecadores a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que yo os envío al que prometió mi Padre. Por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos con la fuerza de lo alto. Ascensión. Los sacó cerca de Betanía, y alzando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejaba de ellos e iba subiendo al cielo. Ellos lo adoraron
y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban continuamente en el templo, bendiciendo a Dios.